Hola, abordaremos en este video el planteo del problema de investigación. Es el eje central del proyecto, su columna vertebral. Si sale bien, pone de manifiesto qué se pretende saber y da pistas teóricas y metodológicas. Por ello simplifica todos los pasos posteriores. Lo que viene se hace mucho más fácil. Señala Hernández Sampieri que supone un paso previo, concebir la idea por investigar. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Respecto de las fuentes de ideas, una es la observación, el conocimiento vivo y experiencial de la realidad. Algunos de los problemas más ricos surgen de la observación de nuestro ámbito laboral, condiciones no satisfactorias o hechos respecto a los cuales no se tiene una explicación acabada. Del examen de la bibliografía, de lo que se llama el status quaestionis, tanto de la teoría como de las investigaciones previas. Sobre todo se aconseja explorar la literatura sobre un determinado tema de interés en los apartados discusión y o conclusiones de informes de investigación y de artículos científicos que incluyen sugerencias para futuros estudios. El dominio crítico de la disciplina, en especial imperfecciones, lagunas, aspectos incongruentes e inclusive contradicciones. Para ello se debe seguir el consejo de Francis Bacon: leer no para contradecir y refutar, ni para creer y aceptar, sino para evaluar y considerar. En este análisis se podrán advertir debilidades, incongruencias o vacíos que pueden sugerir un problema. También la consulta a expertos o personas interesadas en la investigación, la exposición a estímulos profesionales, las conversaciones con profesores que poseen experiencia y con colegas pueden proporcionar indicios útiles para la determinación de áreas vacantes. Señalan Hernández Sampieri y colaboradores que la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse para que se transformen en planteos precisos. Para ello será necesario buscar antecedentes, introducirse en el área temática para no investigar sobre un tema ya investigado a fondo. Una buena investigación es novedosa, tiene alguna originalidad. No obstante, como afirma Paula Carlino, es preciso desmantelar la creencia estresante de la exigencia de un trabajo original como novedad absoluta. Ciertamente, la tesis de posgrado debe hacer una diferencia, pero dicha diferencia puede alcanzarse imprimiendo un enfoque distinto o renovador a un tema ya estudiado o adaptando ideas o modelos probados en nuevos entornos. Esto es, se pueden conducir viejos planteos por caminos nuevos. Reflexionar en este proceso. ¿Por qué este tema en lugar de tantos otros que podría elegir? Señala Javier Bassi en su obra Formulación de proyectos de tesis en ciencias sociales, disponible en la web. Si uno va a meterse en el avispero de hacer una tesis, haría bien en recordar que conocer debe producir placer. Con esto en mente, tomar las decisiones, sobre todo las referidas a la elección del tema y la formulación del problema. Esto es, las buenas ideas motivan al investigador de manera personal. No se puede trabajar con provecho en algo que no interesa, que me parece francamente aburrido o carente de significación. En este proceso, formular la pregunta inicial, que comience con un pronombre de interrogación. ¿Qué, cuál o cuáles? Menos útil parece ser, según Javier Bassi, cómo. Tampoco
Son útiles las preguntas que no abren un campo, como recomienda Flick, sino que lo cierran, del tipo, ¿se verifica una relación entre X e Y? Lo cierra al campo, se contesta por sí o por no. Distinto sería plantearla cuál es la relación que se verifica entre X e Y. La dificultad de iniciar una investigación suele provenir del intento de formular de entrada un problema de manera completamente satisfactoria. La labor de investigación es algo que se busca. Es un camino que puede mostrar dudas, desorden, incertidumbre. Para ponerse en marcha, elegir un primer hilo conductor e iniciar el trabajo de inmediato. No reviste demasiada importancia si consideras que tu reflexión es poco madura, tampoco es grave si, como suele suceder, cambias de punto de partida durante la marcha. Este punto de partida es provisional, como el campamento que instalan los sandinistas para preparar la escalada a la cumbre y que posteriormente abandonan para levantar otros campamentos más cercanos a su meta, hasta llegar al objetivo final. Desde esta pregunta inicial haremos nuevas lecturas exploratorias. ¿Cómo hacer el plan de tesis antes de haber leído bastante sobre el tema que piensas abordar? Señala Katarina Weinerman, uno no empieza desde cero, aun cuando su temática se refiere a temas locales. Puede tomar inspiración, modelos, apoyos de lo que ya se ha hecho sobre la temática. Estos son los antecedentes. Nos dicen dónde estamos, dentro de qué línea o ámbito de conocimiento está ubicada nuestra pregunta. Es una tarea que demanda tiempo y paciencia. En un sentido, no se puede apurar. Paralelamente a la búsqueda, lectura y exploración de fuentes, conviene consultar expertos. La entrevista exploratoria a expertos economiza gastos inútiles de energía y tiempo en planteos que luego resultan poco relevantes o inviables. Es un primer sondeo antes de adentrarnos en una tarea de mayor envergadura. También conviene compartir la idea de investigación con colegas y amigos, con el objeto de recibir sus aportes, críticas y opiniones. Por esta vía iremos clarificando el área de investigación en relación con la disciplina principal que interesa abordar en una investigación. Clarificaremos la perspectiva desde la cual se abordará la idea de investigación. Un mismo problema puede abordarse desde distintos ángulos. Se trata de establecer la perspectiva o encuadre. El tema, el tópico específico de un área de conocimiento, puede involucrar relación entre tópicos de dos áreas. Y el problema, la pregunta o duda concreta que se pretende responder a través de la investigación. La formulación de esta pregunta-problema nos permitirá definir el enfoque de la investigación, la ruta, como le llaman Hernández Sampieri y Mendoza Torres, cuantitativo, cualitativo, mixto o triangulado. Es todo el trabajo previo de exploración, autores fundamentales, investigaciones al respecto, consulta a expertos, el que nos ha permitido llegar a este punto, a formular una pregunta-problema respecto de un área vacante. A esta altura ya podemos empezar a definir nuestra pregunta-problema. Nuestro planteo de la pregunta-problema deberá responder las siguientes interrogantes que se formula Jacqueline Hurtado de Barrera. ¿Qué se quiere saber? O sea, el objetivo general, y acerca de qué. Son los dos componentes principales de la pregunta. Como decíamos, la pregunta comenzará con un pronombre interrogativo del tipo qué, cuál o cuáles, aquello que se pretenda conocer, respecto de un determinado evento, situación, hecho, característica, proceso, comportamiento. Esto es, las categorías para la investigación cualitativa o las variables para la cuantitativa. Es un proceso de reducción, señala Flick, una pregunta que acota la realidad.
el problema y luego el objetivo general deben definir muy claramente cuándo se acaba el trabajo. Señala Javier Bassi. Preguntémonos, ¿esta investigación termina cuando sepamos qué? Y agrega, cada palabra cuenta, porque cada palabra refiere a núcleos teóricos, a tradiciones académicas o a enfoques metodológicos específicos. ¿En quiénes? O sea, la unidad de análisis o de observación, personas, familias, instituciones, corpus. Se tratará de identificar la población de estudio. ¿En cuál contexto o situación? La ubicación sociogeográfica de la investigación. ¿Cuándo? El periodo por investigar. Es un recorte espacio-temporal del trabajo según Ruth y colaboradores. Por ejemplo, uno no se pregunta cuáles son las competencias que se esperan de los egresados universitarios en las empresas. Estos interrogantes tan generales no se pueden responder mediante un solo estudio. Es necesario recortar de qué carrera, qué tipo de empresa, en qué contexto, la provincia, la región, un estudio transversal. El nivel de especificidad del recorte espacio-temporal no puede definirse a priori. Tendremos que avanzar en cuestiones metodológicas antes de decidir. Volveremos sobre el problema para agregar dicho contexto y a veces el periodo por investigar. Con nuestra pregunta-problema ya formulada, evaluemos si satisface los siguientes requisitos. Primero debe ser real, es decir, que exista, aunque esto parezca una obviedad, que no sea inventado en el sentido de una problemática de escritorio o de un interrogante que no es tal. Debe ser viable o factible, puede llevarse a cabo, se dispone del acompañamiento de tutores especialistas en la línea investigativa, de los recursos materiales, otros interrogantes referidos a la viabilidad. ¿Está de acuerdo el problema con los requerimientos de la institución a la cual se someterá el proyecto? ¿Puedo hallar los participantes si decido implementar una investigación empírica? Hagamos depender nuestra tesis solo de nosotros mismos y del acompañamiento de nuestros directores y colegas. Debe presentar alguna novedad, algún avance. Como ya nos referimos a esta condición, solo recordaremos que si la indagación de antecedentes revela que el problema elegido ya ha sido analizado exhaustivamente, solo podemos proseguir si juzgamos que es posible ampliar el alcance de los estudios anteriores, formulado como pregunta de manera clara y precisa, susceptible de algún tipo de contraste, observación, análisis documental, alguna forma de verificación, ni excesivamente general ni excesivamente específico, como señala Kerlinger. Para profundizar en esta condición, los invitamos a entrar al video sobre funciones del marco teórico.